Hola chicos, muy buenas tardes. Espero que estén súper bien el día de hoy. Pues bueno, primero me presento con ustedes. Yo soy la licenciada Samantha Campos Valdez desde sede de Toluca y bueno, yo me encargo justamente del área de tema. Muchas de las veces van a encontrar diferentes fuentes de información e incluso ya dentro de las instituciones públicas principalmente hay mucha información respecto a el concepto de ergonomía. Ergonomía más adelante lo vamos a definir como tal, pero es aquella ciencia o estudio que implica la relación entre el ser humano y su área laboral o su área de trabajo. ¿De qué depende la ergonomía? De un equilibrio postural que va a depender de diferentes estructuras anatómicas. Entonces, les vamos a dar un pequeño contexto a este tema de manera general. ¿Qué son las articulaciones principalmente? Son regiones donde los huesos se ponen en contacto uno con el otro. Recordemos que los huesos son estructuras, en este caso de saturaciones de minerales que los hacen completamente densos o duros. Pero si nosotros estuviésemos formados de un puro bloque tipo monolito, no podríamos realizar este desplazamiento en nuestro entorno. Aparte, son el punto en el cual se encuentran dos o más superficies óseas, ¿de acuerdo? Normalmente el tema o el término, perdón, con la que los pacientes o aquellas personas que no se han ¿cómo decirlo?, desarrollado en el ámbito clínico, en el ámbito médico, lo van a definir como coyunturas, ¿de acuerdo? Ahora, es un papel esencial que permite la movilidad del esqueleto y en este caso nos da también cierto nivel de soporte dentro del organismo. Tenemos diferentes tipos de articulaciones, tenemos algunas que son fibrosas, otras que son cartilaginosas y aquellas que son de tipo sinovial, ¿de acuerdo? En este caso nada más es un poco de contexto, pero que aún dentro de las articulaciones hay ciertas subclasificaciones. Aquí vamos a ver en este caso las estructuras de la articulación que en general vamos a encontrarlos en todas estas superficies. Por ejemplo, aquellas que encontramos en la columna, pues nos ayudan justamente a darle cierta estabilidad, movilidad, que nos permita flexionar, estirar, rotación. También tenemos aquellas que son fibrosas, que no forzosamente quiere decir que haya un movimiento uno encima del otro o una rotación, simplemente que nos ayudan a darle estabilidad a la estructura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las a nivel dentario, a nivel del cráneo, esta que es interósea, etcétera y etcétera. Muchas de las veces vamos a encontrar que nuestros pacientes o uno de los motivos de consulta es por estrés articular. El estrés articular, vamos a ver más adelante que podemos resumirlo como aquella situación que no forzosamente involucra un traumatismo o involucra un proceso infeccioso, sino que hay un proceso inflamatorio, ya sea por movimiento repetitivo o por malas posturas. Y bueno, esta es una imagen como de mayor referencia de cómo vamos a encontrar los tipos de articulación, porque es importante comprender la forma y el origen de mi articulación, porque muchas de las veces, a final de cuentas, el hombre no evolucionó pensando en, todos van a ser mecánicos, entonces todos van a optar por una postura de cúbito supino o viendo hacia arriba para poder, por ejemplo, drenar el aceite de un auto, ¿no? O no evolucionamos pensando en, pues vamos a ser todos bailarinas de ballet. Entonces, en lugar de tener 5 dedos, voy a hacer uno solo para la puntilla, ¿no? La evolución es una adaptación al entorno, pero la verdad es que el ser humano, por esta capacidad de conciencia, esta capacidad de invención, hemos sobrepasado este tema de la evolución, ¿no? O sea, los inventos, cada año tenemos nuevos lanzamientos de productos, cada año tenemos nuevos trabajos y algunos se quedan completamente ya rezagados porque ya son situaciones o labores que ya no se requieren, pero la verdad es que nuestro cuerpo no le está dando el ancho a todo nuestro entorno tan acelerado que tenemos el día de hoy. Ahora, ¿esto por qué es importante?
Si yo comprendo que mi articulación, por ejemplo, es de tipo de pivote y principalmente la voy a encontrar en la zona cervical, yo sé que mi rotación es sobre un eje y que así mi articulación está diseñada. Entonces, cualquier movimiento o situación que respete esto no va a significar un daño o un riesgo inminente. Pero si en cambio yo pongo un punto de fulcro o un punto de presión donde no debe de ser y en lugar de hacer la rotación sobre el pivote, quiero hacerlo lateral o de una manera patológica, ahí es donde entra el riesgo, ¿no? Entonces, primero hay que saber cómo está bien, cómo funciona, para después descubrir y entender qué está mal y el por qué algo me hizo daño. En complemento vamos a tener justamente los tipos de movimiento articular. Hay, por ejemplo, aquellos que son de deslizamiento, hay aquellos que utilizan un punto de fulcro, que son angulares, por ejemplo, y aquellos que son en un sistema de rotación, ¿de acuerdo? En este caso, el deslizamiento lo vamos a encontrar en carpos, en tarsos, ¿de acuerdo? Aquí todo lo que tiene que ver con deslizamiento habla sobre dos superficies. Entonces, si yo sé que son dos superficies con, en este caso, la superficie superior e inferior en cierto nivel de coaptación, aquello que aumente peso sobre esta estructura va a generar mayor punto de fricción y puedo generar, por ejemplo, un proceso inflamatorio. Angular, que aumenta y disminuye el ángulo de los huesos. Aquí podemos encontrar todo lo que lleva flexión y extensión. Dedos, rodillas, también el tobillo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener cierta limitante en cuanto a mi ángulo de flexión y a mi ángulo de extensión. También si yo este ángulo o este estado de bisagra abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, pues voy a generar este estrés de igual manera. Y la rotación, por ejemplo, que va conforme a su propio eje, son aquellos huesos que terminan en pivote, por ejemplo. Vamos a tener de expresión el húmero y el fémur, que en este caso son un poco complicados porque requieren de mucha musculatura para generar estabilidad, pero al mismo tiempo, como tienen mucha musculatura, tienen múltiples movimientos y también eso puede generar un riesgo. También tenemos aquellos que son en circunducción y movimientos como muy específicos o muy particulares, como inversión, eversión, protracción y retracción. Aquí, por ejemplo, la mandíbula. El bruxismo es muy común que genere estrés de la articulación temporomandibular, que es este tema de que el paciente está tan estresado ya desde a nivel subconsciente como a nivel consciente, que genera inflamación de esta estructura y puede generar otras patologías, o puede ser por origen traumático o algo por el estilo, ¿de acuerdo? También es muy común en los pacientes que les retiran piezas o requieren una rehabilitación odontológica y no se les explica que la placa dental únicamente está diseñada para poder masticar los alimentos. Entonces, si yo no estoy masticando los alimentos, no es necesario tener la placa, ya que puede generar justamente irritabilidad de las encías y eso empezar a modificar la mordida, la masticación. Yo sé que estéticamente pues obviamente es más este tema, ¿no? Que por qué se lo dejan, pero no es lo óptimo porque puede generar daño a largo plazo. Entonces, de aquí tenemos el concepto de las lesiones articulares. Como les había mencionado hace rato, principalmente lo que vamos a encontrar a nivel articular es un proceso inflamatorio. Aquí dijimos que puede ser por traumatismo, puede ser por infecciones, pero dentro de la ergonomía, lo que más nos interesa es todo aquello que se habla mecanopostural, ¿de acuerdo? Hay algunas enfermedades que son degenerativas, como la artritis reumatoide, que el mismo proceso de inflamación y degradación de mi articulación va a promover la modificación de la estructura, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? Que yo tengo que adaptar mi entorno a mi patología. Pero ¿qué hacemos actualmente? Nuestro cuerpo lo adaptamos al entorno que muy seguramente no está diseñado para, por ejemplo, largos periodos estar sentado en una oficina,
con la computadora, largos periodos, estar, por ejemplo, aquellos que se dedican al área de cocina o al área, por ejemplo, médica, estar tanto tiempo de pie o inclinados. Aquí, el día de hoy, principalmente me voy a abocar en los terapeutas, pero pues bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Y de la mano tenemos que trabajar las articulaciones con el concepto de los músculos, ¿de acuerdo? Recordemos que, bueno, la articulación es una extensión de la estructura ósea en donde coaptan o en donde llegan a converger dos estructuras óseas o incluso más. Pero, ¿qué es lo que les da estabilidad o de qué lo vamos a apoyar? De los músculos, ¿de acuerdo? Hay cuatro características principales que debe de tener un músculo, que es la capacidad de la excitabilidad, que va a responder a un estímulo. Este puede ser voluntario o involuntario. Por ejemplo, aquellos que son voluntarios es, bueno, yo me quiero levantar, lo hago con mi voluntad. Yo primero tengo la idea del movimiento para después ejecutarlo. Aquellos que son involuntarios es aquello que se realiza sin yo llevarlo a un plano consciente, como es la respiración, la palpitación, por ejemplo, a nivel cardíaco, la peristalsis a nivel digestivo, etcétera. La contractibilidad, que es la capacidad de reducir justamente perdón, pues sí, reducir el tamaño de mis fibras, ¿no? Hablando en un término de longitud, para entonces promover el concepto de la contracción. Ser extensible o la extensibilidad, que va a ser al contrario, la capacidad de elongarse sin llegar a romperse, ¿de acuerdo? Sabemos que hay cierto límite, pero bueno, debemos tanto estirar como contraer. Y la elasticidad a su fase original, ¿de acuerdo? Entonces, bien, tenemos ciertas clasificaciones también dentro de los músculos, así como dentro de las articulaciones. A importar es el músculo esquelético o músculo estriado, que es aquel que nos ayuda al concepto del movimiento voluntario y que le dé estabilidad a nuestro cuerpo. Aquel que es el músculo liso y el músculo cardíaco son involuntarios y aquellos que principalmente se encuentran en planos muy profundos. El esquelético, en este caso, a proteger órganos, estabilizar los huesos, estabilizar las articulaciones y promover el movimiento. Es de aquí que nace el concepto de la ergonomía. Voy a avanzar un poco. Su definición es aquella disciplina científica que trata la interacción entre los seres humanos y otros elementos de un sistema. Estos elementos de un sistema normalmente puede ser en casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier área en donde se vayan a desplazar y en este caso a destinar cierto tiempo de su día, ¿ok? Un artículo de referencia que les puedo dejar a la mano es este que habla de la ergonomía y la relación con los factores de riesgo en la salud ocupacional. En este caso es de grado gratuito, lo pueden encontrar en internet sin ningún problema. Y pues ahora sí, voy a utilizar muchas imágenes de referencia para esto, ¿de acuerdo? Primero vamos a hablar, lo más común que van a encontrar, de hecho, son pláticas de salud que la mayoría de las personas que se dedican a un trabajo godín de oficina por tiempos prolongados, es normalmente se les da de primera mano, ¿no? En este caso es el cuidado de la postura. Tenemos desde cuál es lo correcto al momento de caminar, ¿de acuerdo? Que debe de ser justamente la columna completamente erecta sobre un solo eje, respetando obviamente las curvaturas naturales que tiene, pero aquí lo importante es que la cabeza no debe de estar en anteproyección, ¿de acuerdo? Es muy común que las mujeres saquemos mucho pompi, pero esto predomina justamente o promueve una hiperlordosis a largo plazo, el cómo nos agachamos, por ejemplo, al realizar actividades físicas. ¿Por qué? Porque genera estrés justamente sobre las superficies articulares de la columna.
al momento de estar en una oficina, al momento de manejar, al momento de, por ejemplo, realizar ciertas actividades de despeje, como sería el leer como hobby, cosas por el estilo, e incluso el cómo deberíamos de descansar, ¿de acuerdo? Esto también con otro concepto o con otro nombre que lo pueden encontrar sería higiene de columna, que es algo muy común que trabaja, por ejemplo, el área de ortopedia, el área de traumatología y hoy en día, por fortuna, el área de quiropráctica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí algo muy importante a mencionar es un nuevo síndrome, que es el síndrome del gamer, que es una modificación de la postura, ¿de acuerdo? En este caso, nace de la idea de que este tipo de personas que se dedican a todo esto de los streamings, a todo esto de, pues sí, por más que su equipo sea como ergonómico, pasan tanto tiempo en una fase como semiestática, podríamos decirlo, pues modifica absolutamente todo en su organismo, desde el exterior a nivel biomecánico como a nivel interno, ¿no? Entonces, algo muy común que vamos a ver en estas próximas generaciones es justamente el tema de la anteproyección a nivel cervical e incluso las rectificaciones cervicales. ¿Por qué? La mayoría de las veces la computadora, por ejemplo, un trabajo con laptop, el escritorio o la pantalla llega a esta altura normalmente. Entonces, el ángulo de la visión tiene que descender y esto genera justamente una modificación de la postura de la columna cervical. La rectificación cervical tiene diferentes clasificaciones, tiene uno, 2 y 3 o A, B y C, en donde una primera fase puede conllevar, por ejemplo, contracturas constantes del músculo trapecio, irritabilidad, tensión en toda la musculatura a nivel de cuello, por ejemplo. Un grado 2, por ejemplo, ya vamos a encontrar cefalea recurrente, podemos ver, por ejemplo, mayor irritabilidad de las estructuras, modificación de la masticación y un grado 3 ya es una inversión de la curvatura en donde podemos tener cefaleas, podemos tener ya sintomatología sumamente severa y la intervención evidentemente entre más avanzados esta patología tiene que ser más agresivo, por más tiempo. Recordemos que muchas veces los pacientes quieren que en una o dos sesiones corrijamos el problema que lleva desarrollándose unos 4, 5, 6 o hasta 10 años, ¿no? Entonces, pues no se puede hacer magia. Pero ¿qué creen? La verdad es que no solo es problema del paciente, sino a nivel terapéutico tenemos muchos errores justamente al momento de la ejecución de las terapias y no errores en cuanto a programe mal el equipo o no es un error hacia el paciente, sino es un error hacia uno mismo. Recuerden que en este caso todo el área alternativa y todo el área complementaria es sumamente importante predicar con el ejemplo. Entonces, de aquí el concepto tan relevante de que también comprendamos qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cuidarnos. Algo muy importante del área alternativa y complementaria es que trabajamos 100% con las manos. Desde recibir al paciente, llenar una historia clínica y todo lo que conlleva una exploración física adecuada y óptima implica un contacto con el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, aunque me digan, yo no me dedico a dar masajes o yo no me dedico a una manipulación, ajustes, distracciones, no nos exime de tener que realizar algún tipo de calentamiento para las manos todos los días, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí justamente trabajar con los dedos de las manos, realizar el ejercicio de elevación o bueno, flexión todo el puño y luego extensión de pulpejo por pulpejo o dedo por dedo al mismo tiempo. Podemos también trabajar a la inversa, ¿no? Que entonces yo ya tengo en extensión y ahora voy a llevar a flexión. Después estiramiento de la zona palmar, bilateral. Vamos a dar un pequeño masaje también en la zona palmar. Aquí, por ejemplo, en los pacientes que ya tienen secuelas o antecedentes o principios de un túnel carpiano,
No importa si es, por ejemplo, un trabajo, como les decía, en oficina o si nosotros trabajamos 100% a nivel manual, incluso un artista plástico, por ejemplo, es importante que realicen este tipo de calentamientos, ¿de acuerdo? Y ahora 100% dedicado a los terapeutas. ¿Cómo debemos de tener presencia al momento de la ejecución del tratamiento cuando mi paciente ya está en la camilla? Principalmente, aquí voy a hacer una aclaración. Las camillas se establece que por regla la altura debe de llegar a nivel del trocánter mayor del terapeuta. Ahora bien, si ustedes me dicen, oye, es que el consultorio no es mío, o el mobiliario no se le puede modificar la altura o comparto mobiliario, que también es 100% válido, hay que buscar la manera de que, bueno, si la camilla está demasiado alta, pues yo necesito colocar un banquito o algún escalón que me permita justamente yo estar a esa altura óptima. O si la camilla está demasiado chiquita, por el contrario, porque mides 2 metros de altura, pues buscar la manera de elevar justamente la camilla. Aquí se trata de un proceso de adaptación y mejora de mi entorno para cuidarme, ¿ok? Entonces, se puede hacer incluso la inversión de 4 tabiquitos y entonces subir la camilla, ¿ok? Ahora, esto principalmente en todos aquellos que nos dedicamos a, por ejemplo, acupuntura, rehabilitación, masajes, etcétera, etcétera, sería lo más óptimo. Sin embargo, aquellos que se dedican al área de quiropráctica, sé que manejan una unidad o un punto de referencia muy diferente por las técnicas que particularmente ellos realizan, que si no mal me equivoco es a la altura de la rodilla. Pero misma situación, a todos tenemos diferentes alturas las rodillas, entonces lo mismo, si el mobiliario no es tuyo, si no tienes la posibilidad de mandarlo a hacer a medida o no es modificable su altura, buscar la manera de poderlo adaptar. Y es de aquí que tenemos diferentes posturas a tomar en consideración. Por ejemplo, la postura con flexión de codo es una de las más comunes. Algo bien importante que debemos de observar es que aquí la imagen de referencia muestra que el compás siempre debe de estar abierto. Esto ayuda a aumentar la base de, pues sí, la base de sostén o de equilibrio del terapeuta, ¿de acuerdo? Una de las piernas siempre va a estar en flexión y la otra va a estar en extensión. Esto permite una vascularización del peso del terapeuta y que también no pierde el equilibrio. Aquí, por ejemplo, el paciente está de cúbito lateral, pero la espalda debe estar lo más recta que se pueda. Se utiliza de referencia el codo, ¿de acuerdo? Debe de generar un eje y el contralateral también está en flexión, nada más que aquí no se ve la imagen. Permite proximidad con el paciente, ejercer muchísimo mayor punto de presión. Por ejemplo, también nos permite aquí hacer una disociación de escápula de cadera, ¿no? Hacer ciertas movilizaciones, distracciones, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante es que mi base de sostén está completamente bien establecido. La cadera, ¿de acuerdo? Va a tener buen soporte y la espalda siempre va a estar recta. Ahora tenemos la postura del esgrimista. Es la más común y prácticamente es la más básica al momento de atender a un paciente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener igual compás completamente abierto, uno de las piernas siempre va a estar en flexión, la espalda va a estar recta, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos justamente en extensión los brazos. Otra forma u otra estilo que podemos adoptar, ya sea porque el tratamiento ya fue muy prolongado o porque ya me cansé o en este caso porque requiero utilizar el miembro contralateral, o sea, el bracito, como por ejemplo aquí como un punto de apoyo para evitar que mi paciente llegue a presentar una rotación o algo por el estilo. Está la opción de la postura sentada al borde de la camilla. Igual aquí siempre vamos a tener un miembro pélvico en contacto con el piso. Esto me va a dar estabilidad. Por ejemplo, si la camilla, no sé, le falta una gomina y es común que se mueva
o algo por el estilo, o el peso del paciente es fácil que genere este desequilibrio de la camilla porque no puede que no sea fija, entonces esto me ayuda a tener un punto de apoyo extra. La pierna que va a tener contacto con el borde del paciente, ¿de acuerdo? Es la que normalmente se eleva y siempre va justamente en contacto con la camilla. La pierna que tiene externa es la que va en contacto con el piso. Aparte de eso, pues ahí justamente vamos a darle estabilidad con los brazos a el segmento del paciente que queremos manipular. Y aquí la espalda siempre, siempre tratar que esté lo más derecha posible. Después vamos a tener la postura inclinada. Ahora bien, la postura inclinada yo no sugiero que se lleve a cabo por tiempos prolongados porque puede generar hiperextensión de rodillas, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero aquí es cuando el peso del cuerpo se apoya sobre ambas piernas de manera proporcional. Los pies van a estar a corta distancia. Aquí el compás normalmente va a la altura de los hombros y todo el cuerpo se inclina, en este caso en la dirección deseada para el tratamiento. Aquí, por ejemplo, muchas de las veces se utiliza en el ámbito del masaje. ¿Por qué? Porque ayuda a generar mayor punto de contacto o con mayor fuerza la presión que deseamos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en lugar de yo invertir fuerza de la musculatura de la palma de mi mano, poner mis dedos en garra, que eso puede generar fatiga, utilizo a favor mi propio peso para este fin. Otra de las posturas es la postura incorporada, que igual yo no recomiendo que se lleve a cabo por mucho tiempo, en donde justamente el peso también va a estar en ambos pies, las rodillas están inmóviles, la pelvis es la que tiende a bascular o a compensar el movimiento. La espalda debe de estar ligeramente inclinada, lo menos que se pueda de preferencia, y la presión se transmite a los brazos. Por ejemplo, esto de que la presión se transmite a los brazos es lo que normalmente se utiliza en el área de quiropráctica y por eso sus camillas son un poco más chaparritas, por decirlo de alguna manera, pero ellos aparte utilizan a su favor el vector de la velocidad, ¿de acuerdo? La quiropráctica no es tanto de fuerza, sino de maña y de muchísima, muchísima técnica. Una postura oscilante, por ejemplo, es cuando el talón trasero se eleva delante, por ejemplo, bueno, se eleva y esto lleva el peso hacia la pierna que está completamente fija, ¿ok? Aquí justamente el peso se utiliza para apuntar el movimiento. Es oscilante porque puedo ir hacia adelante y hacia atrás, nada más separando el talón o pegando el talón hacia la superficie del piso. Y por último tenemos la postura de Tai Chi, que también es conocida como la postura de montar, ¿de acuerdo? Aquí es igual, las piernitas van un poco más abiertas allá del tamaño o del punto de referencia de los hombros y aquí sí o sí vamos a llevar flexión de rodillas. Esto permite justamente evitar la hiperextensión y que así no haya tanta fatiga en la articulación, ¿ok? Esto también permite que la cadera la podamos llevar en anteproyección para rectificar o para, ¿cómo decirlo?, acomodar, corregir la postura de la espalda. Por ejemplo, aquí cuando el terapeuta tiene una camilla demasiado chiquita como punto de referencia, esta postura les permite descender lo suficiente para poder realizar su tratamiento. Ahora, este es un pro, es un beneficio de la postura. Un contra y no tan contra es que van a ser demasiada, demasiada, demasiada pierna. Entonces, si ustedes van iniciando en este mundo de la terapia, apenas están practicando, por ejemplo, la postura del esgrimista es de las más cómodas y las que les podría sugerir que utilicen, que va a cuidar muchísimo más, en este caso, su salud de columna. Sin embargo, aquellos que ya tienen práctica, tiempo, ¿de acuerdo? Y se
En cuenta lo siguiente. Si ustedes como terapeutas se sienten mal y no están disponibles para poder atender a los pacientes, ¿a cuántas personas van a estar afectando? ¿De acuerdo? Entonces, lamentablemente en México tenemos la cultura de primero los demás antes que uno mismo, ¿no? Procuramos mil cosas antes que nuestra propia salud. Entonces, si no lo hacen a conciencia por ustedes mismos, piensen a cuántos más pueden llegar a afectar si ustedes cierran las puertas de su consultorio porque se les ocurrió no ponerse una faja o se les ocurrió no tener un espacio óptimo para atender a su paciente. A pesar de que es un espacio prestado, hay que buscar la manera de modificarlo para tener los mayores beneficios, tanto ustedes como los pacientes. ¿De acuerdo, chicos? Pues bueno, voy a dar 5 minutitos por si alguien tiene alguna duda al respecto del tema. Y pues bueno, chicos, esas serían todas las posturas del día de hoy. Unos minutitos para, si me gustan preguntar algo, con todo gusto. Muy bien, chicos. Pues bueno, yo espero que les haya quedado súper, súper claro. Cualquier cosa, les repito, yo soy la licenciada Samantha Campos Valdés, de la sede de Toluca. Estamos a sus órdenes para lo que necesiten y pues bueno, nos vemos en otra transmisión. Hasta luego, bye.